Hace más de 30 años, la psicóloga social Christina Maslach se adentraba en el estudio de un síndrome caracterizado por el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal. Al final de este vídeo veremos algunos consejos prácticos para mejorar o solucionar esta situación, pero antes vamos a ver qué es esto. Este fenómeno afectaba especialmente a profesionales en contacto directo con otras personas y fue bautizado como el síndrome de burnout. La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo revela que 1 de cada 4 profesionales europeos sufre este síndrome, y lamentablemente la cifra va en aumento. ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad? ¿Qué diferencia marca esta época respecto a otras? Si observamos nuestra rutina diaria, desde el sonido del despertador, surge automáticamente una extraña sensación de urgencia. Nos preparamos rápidamente en busca de eficacia, tomamos café mientras recogemos objetos en casa, conducimos apresurados y nos sentimos agobiados ante un semáforo en rojo. La etiqueta de urgente parece impregnar cada acción. Este sentido de urgencia se alimenta de la falta de tiempo, responsabilidades excesivas, cambios constantes en el trabajo, incertidumbre laboral, el desempleo, ingresos bajos y poco tiempo para el ocio son los llamados factores psicosociales. Todos estos elementos generan estrés, pero su impacto depende de cómo los percibimos y cómo reaccionamos ante ellos. Cuando hablamos de estrés, nos referimos a la respuesta de nuestro cuerpo cuando percibe que la demanda supera nuestros recursos para afrontarla. La interpretación que damos a la situación es crucial. El burnout o síndrome de estar quemado es la respuesta prolongada a un estrés laboral crónico. Estadísticamente, afecta más a profesionales sanitarios, al sector educativo y a trabajadores del ámbito público. La situación socioeconómica actual dificulta el funcionamiento óptimo en algunos entornos laborales, ya que los trabajadores encuentran difícil responder eficazmente cuando carecen de los recursos necesarios. La discrepancia entre nuestras expectativas laborales y los resultados reales es una de las causas asociadas al burnout. Las consecuencias del burnout son diversas, afectando tanto al aspecto físico como al psicológico del profesional. Esto se traduce en una disminución del rendimiento y un aumento del absentismo laboral, perjudicando así a la organización. Superar el estrés negativo y el burnout es posible y necesario. La responsabilidad de la empresa radica en implementar estrategias adecuadas para prevenir, eliminar o reducir este síndrome, en colaboración con los trabajadores. Estas medidas están respaldadas por el Acuerdo Marco Comunitario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Además, la empresa, según esta ley, debe ejecutar la acción específica que mejor se adapte al problema de estrés laboral que enfrenta el trabajador. Aunque te guste tu trabajo, es normal que esto ocurra, y más todavía cuando actualmente nos vinculamos tanto psicológica como físicamente a nuestro universo profesional, llevando a cuestas siempre la oficina a través de una conexión permanente con el dispositivo móvil, que nos hace estar pendientes de llamadas, mensajes o correos electrónicos. Si no consigues ajustar tu tiempo libre y el dedicado a tu trabajo, corres el peligro de sufrir situaciones de estrés y de terminar en consecuencia padeciendo el síndrome de burnout. Hablemos de cómo lidiar con el cansancio y el desgaste en la vida diaria. Aquí van 12 consejos prácticos. Haz descansos. Dedica al menos 10 minutos al día para respirar y desconectar, alejarte de las distracciones, practicar la meditación o simplemente cambiar tu atención a algo diferente al trabajo puede ayudar a aclarar tu mente y revitalizar tu energía cuando regreses a tus tareas. Camina o corre. La actividad física es esencial para mantener tanto la salud mental como la física. Dedicar al menos media hora diaria a caminar o correr no solo te mantiene en forma, sino que también proporciona una dosis saludable de vitamina D y renueva tu mente, corazón y alma. Guarda tus dispositivos. Desconectar de la tecnología cuando estás fuera del trabajo es fundamental. A menos que estés esperando una llamada importante, dejar de lado los dispositivos electrónicos durante tu tiempo libre te permite desconectar y disfrutar plenamente de tus momentos de descanso. Recorta tu lista de tareas. Enfócate en 3 tareas diarias para evitar sentirte abrumado por una lista interminable de pendientes. Tachar esas tareas al final del día te hará sentir más productivo o productiva y te motivará para el día siguiente. Haz algo divertido y creativo.
No dejes de lado tus pasiones. Bailar, practicar yoga, dibujar o cualquier actividad que te apasione debe tener un espacio después del trabajo. Estas actividades no solo son distracciones saludables, sino que también contribuyen a mantenerte alerta y equilibrado. Aprovecha los fines de semana y las vacaciones. Dedica tiempo a descansar y desconectar, ya sea durante el fin de semana o en unas vacaciones más largas. Disfrutar de tu tiempo libre te ayuda a vencer el burnout, renovar energías y regresar al trabajo con mayor fortaleza. Duerme la siesta. Si es posible, aprovecha unos 20 minutos para una siesta. Algunas empresas fomentan este hábito y si no es el caso puedes hacerlo en casa. Una breve siesta puede refrescar tu cuerpo y mente, proporcionando una nueva perspectiva para el resto del día. Celebra las pequeñas cosas. Reconoce y celebra los logros a corto plazo. Grandes proyectos a menudo están formados por pequeñas tareas y celebrar estos hitos te ayuda a mantenerte motivado o motivada y evitar el desgaste. Duerme más. El descanso adecuado es fundamental para rendir mejor al día siguiente. Intenta acostarte a una hora prudencial, evita los dispositivos tecnológicos antes de dormir y disfruta de una buena calidad de sueño para enfrentar el día con mayor energía. Cuestiona los plazos. No temas cuestionar las fechas límite. Evalúa si los plazos son realistas y si es necesario, comunica a tu supervisor cualquier ajuste necesario. Establecer plazos alcanzables ayuda a evitar el estrés innecesario. Marca límites claros. Aprender a decir no cuando sea necesario es clave para evitar la sobrecarga. Establecer límites claros y consecuentes te ayuda a mantener un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal. Aférrate a tus sueños. Si amas lo que haces, no te rindas. El agotamiento puede ser temporal, especialmente si aplicas estos consejos. Si aún crees en tu trabajo, superarás los momentos difíciles. Además de estos consejos, recuerda, no consultes el correo electrónico en vacaciones. De esta manera, podrás disfrutar verdaderamente de tu tiempo libre. No seas adicto a la televisión. Dedica tiempo a explorar nuevas aficiones y evitar quedarte paralizado en el sofá. No te quedes en un trabajo que no es para ti. Si sientes que tu trabajo actual no te motiva, busca oportunidades que despierten tu interés y sean un desafío. Gracias por escuchar. Espero que estos consejos te ayuden si estás en esta situación.